Hola, mi nombre es Alfonso López Cigarroa. Soy estudiante de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynolos Unagenin. Soy del sexto grado, Grupo B. En este caso les voy a hablar sobre el vínculo entre la función docente y el desarrollo de las políticas educativas, sobre el artículo 90 y la determinación de normativas de su función docente y las contrastar de manera crítica para la trascendencia de su labor social. Expone las implicaciones de las organizaciones en el desarrollo de su función docente e impacto de su labor social. En este video trataré de hablarles y explicarles en un punto de vista crítico de qué manera veo yo estos diferentes aspectos, hablando sobre de qué manera se desarrolla el maestro, de qué manera veo el artículo 90 para una trascendencia a la parte que vive como tal el docente, cómo la política ha influido en esta parte alrededor de los diferentes sexenios que ha habido en nuestros presidentes, entre otras. Cabe recalcar que esto es un punto de vista mío. Si hay muchas cosas que se pueden ver de manera distinta, pero sin embargo a mí me gustaría retomar la parte esta crítica de decir, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y a mí me gusta eso no. De todos modos me pueden decir qué les pareció. Para comenzar, políticas educativas. Puede entenderse como formalmente como las acciones emprendidas por el gobierno en relación con prácticas educativas y la forma en la que un gobierno entiende una producción y la oferta de la educación. En esta parte entra mucho, en lo personal, en la cuestión de que los políticos o esta parte de los presidentes tengan un acercamiento al desarrollo de la parte educativa. Cómo existen los proyectos educativos, existe incluso este acercamiento de ellos mismos a ver qué tanto trabajan las escuelas y de qué manera lo hacen. A lo largo de mi experiencia como practicante en la parte de educación física, yo he notado esa carencia o no tanta esa importancia en la cual dan todos los sexenios. Sin embargo, han llegado a haber casos de que sí existe ese acercamiento, pero sin embargo no es 100% enfocado a ella, debido a que existen muchas carencias en la parte de decir materiales, infraestructura, incluso este problema que considero yo que se ha venido retomando mucho, debido a que el acercamiento a las escuelas, es decir, que quedan muy retiradas, o incluso la parte ya se puede entrar a la parte económica. Siento que los políticos siempre están más enfocados a la parte de decir primero económico y otras cuestiones, pero sin embargo nunca es enfocado a decir, ok, vamos a ver qué es la educación, o sea, qué está haciendo, qué no está haciendo, por qué no sale como debería de ser. Sin embargo, no hay muchas limitantes más allá de la parte política, pero sin embargo, en el punto de vista, esto es lo que yo considero. Ok, función docente. La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos entre enseñanza, aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de estos mismos, de procesos y los resultados y otras actividades educativas dentro del marco de enseñanza. Muy bien, ahora en esta parte quiero entrar en la parte de qué función tiene exactamente el docente. El docente considero yo que es la parte más primordial que existe entre todas las carreras que se pueden llamar, por decirlo así, debido a que el docente prepara el futuro, prepara la parte del desarrollo social, entre otras. Por ejemplo, yo considero que el docente, que es la parte como la escuela, por decirlo así, es nuestra segunda casa y los docentes son los encargados de mantenerla, ¿no? En este caso quiero enfocarme en la parte de decir que los docentes tienen la parte más primordial de decir que esto es importante. ¿Por qué? Porque de un maestro
puede salir un doctor, futuros doctores, pueden salir más maestros, ingenieros, arquitectos, contadores, físicos, químicos, entre otras cosas. La importancia que tiene el docente o su función, considero que es preparar el futuro. Ahora bien, desarrollándolo con la parte de decir qué similitudes tiene la política educativa y la parte de la función docente, yo considero que al generar proyectos educativos, el docente tiene un papel muy importante al decir, sabes que se necesita esto, se necesita el otro, las carencias que pasan, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el docente, más allá de sistematizar esta parte de decir, hay mucha carencia para desarrollar unas ciertas habilidades, porque, por ejemplo, el maestro de educación física muchas veces carece de espacios o de materiales, pero sin embargo nos hacen esta gran observación de decir, ok, tienes esto, ¿cómo lo vas a manejar? Porque más allá de que no algún momento no vayas a tener cierto material o pueden surgir diferentes cosas, ¿qué podrías hacer? Tú como docente, ¿qué harías? Y sin embargo, nunca nos detenemos, siempre buscamos la manera de llegar al resultado. Y esto es algo de lo que siempre voy a admirar de los docentes, que sin embargo, a pesar de todo, siempre tienen muchas cosas por hacer. Ok, el artículo 90. Yo personalmente, el artículo 90 es una de las partes que más me ha gustado a leer, debido a que prioriza muchas partes centradas al labor docente. Como primer punto dice priorizar su labor de logros y metas con objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos. Esta parte quiero hacer énfasis en la parte de decir qué tantos maestros nos han tocado. En mi experiencia a lo largo de preescolar, primaria, secundaria, prepa, incluso universidad, yo he notado que hay muchos docentes muy diferentes. Muchos aman lo que hacen. Muchas veces lo hacen por amor a la educación y muchas veces lo hicieron por trabajo. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchas veces depende del alumno de qué manera se desempeña, se desarrolla en el ámbito educativo. Segundo punto, fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación y capacitación. Ahora bien, el docente debe ser una persona que se la pase actualizándose constantemente, debido a que las generaciones van cambiando muy seguido, y incluso puedo llegar a decir que el docente tiene partes muy complicadas de decir, porque por ejemplo, vamos a tomar maestros que tuvimos nosotros en primaria, que las tecnologías han cambiado demasiado. Nosotros como alumnos incluso muchos apenas se inventó el celular y venimos creciendo con eso, y sin embargo tenemos un entendimiento muy fácil al decir que se maneja muy sencillo. Pero sin embargo, la parte esta de decir los planes de estudio, sin embargo, existen muchos cambios que han habido a lo largo de la historia, y que hay docentes que no se han jubilado y que tienen una idea muy diferente a lo que se ve hoy en día. También cabe recalcar que nosotros como personas cambiamos constantemente. Las generaciones son muy diferentes, las de ahorita, que las que hubo en un tiempo anterior, que de decir que se manejaba muy diferente. Por ejemplo, anteriormente los padres de familia le daban mucha libertad al docente de decir, ¿sabes qué? Tienes todo mi permiso para educar a mi hijo de manera correcta. Ahorita no, ahorita muchas veces si le llegas a hacer algo al hijo, puedes incluso meterte en un gran problema, entre otras cosas. Pero sin embargo, esta es la parte que me gustaría decir, que el docente viene en constante cambio, incluso en su pensamiento. Como tercer punto, me gustaría enfocarme en esto: respeto hacia el docente. Como el tercer punto del artículo 90 es fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de autoridades educativas, padres de familia, comunidad o sociedad en general, así como se fortalece en la comunidad. El docente considero que debe tener un respeto muy admirable, debido a que él
estudió demasiado. Como dije anteriormente, está en constante aprendizaje para saber de qué manera trabajar en la comunidad, con los estudiantes, padres de familia y en varios ámbitos que se enfrenta a lo largo de su trayecto en cierta escuela. Cuando estamos juntos en una comunidad, existen muchas indiferencias entre padres de familia por las creencias, entre otras, pero sin embargo debemos entender de que el docente es una persona de respeto, de admiración. Ahora bien, en este punto entra el punto 4, que es reconocer su experiencia, a su máxima vinculación y compromiso con la comunidad, donde elabora para proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo. Ahora bien, el docente, incluso cuando recién consigue una plaza, ya lleva una experiencia previa, debido a que durante la carrera llevó prácticas, servicios, observaciones, incluso con los mismos compañeros ha desarrollado esta habilidad de decir que ha llevado más allá su estrategia. ¿Cómo puedo decir esto? Por ejemplo, en educación física nosotros como alumnos, nosotros llevamos una práctica entre nosotros mismos para ver qué tanto hemos desarrollado y nos ponen ciertas problemáticas para ver de qué manera podemos desempeñarlo para que el día de mañana que nos pasen ciertas similitudes, porque obviamente no nos puede llegar a pasar en concreto algo, podamos llevarlo a cabo, o por lo menos no quedarnos en blanco en decir no sé qué hacer, y sí podamos desarrollarnos. Ahora bien, esta parte, reconocer la experiencia, así como su vinculación con su compromiso que tiene en la comunidad y en el entorno donde labora, para proponer soluciones de acuerdo al contexto educativo. También en esta parte, promover al docente en su formación y capacitación y actualización, como ya lo había mencionado. Estos son dos puntos que me gusta englobalizarlo, de decir, el docente está en cierta capacitación y sin embargo, a pesar de pasar todos esos trayectos de su toma de decisión, de lo que hace en cierta comunidad, de tener su propio reconocimiento, de decir, maestro, felicidades, has logrado muchas cosas, incluso no llegar a tanto como algo así, pero sin embargo un acercamiento de los padres de familia, de los propios alumnos, de decir, maestro, eres grande. Créeme que es algo que yo siento que los docentes, cuando nos llegan a decir, es algo que nos llega directamente al corazón. Que cabe recalcar que debemos respetar sus derechos reconocidos a la disposición de legales aplicables. Esta parte, ¿cómo puedo llamarlo? De decir de que debemos tomar en cuenta mucho que el docente muchas veces no tiene algo muy digno, por decirlo así. Considero yo que el docente debe tener un mayor acercamiento, de decir, más apoyo. Incluso no vayamos lejos en la parte económica. Muchas veces los docentes no tenemos un gran sueldo, por decirlo así. Considero que un docente debería ganar mucho más de lo que gana, debido a que si no estás en tu propia ciudad, tienes mucho gasto. Pagas renta, si te tienes que pagar transporte, tienes que llevar más material porque tú quieres para desarrollarlo. A veces no nos duele gastarlo, pero sin embargo sería muy bueno que la parte política dijera, ok, el docente tiene la función muy grande, gastos un poco grandes, excesivos incluso, y el sueldo que tienen considero que es muy bajo comparado con lo que ganan otras ciertas de carreras. Pero sin embargo, el docente siempre lucha y siempre va con todo y logra su objetivo. Considero que el docente es como ya lo había mencionado, una parte muy esencial en la vida de todo país, debido a que es el futuro de ella. Ok, regresando a la parte de la política educativa,
Me gustaría hacer mención de diferentes sexenios en lo que yo me he desempeñado, es más de decir de que no hay una cierta concentración. Hablando sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, es que muchas veces él se enfocó una parte en la construcción de escuelas al acercamiento, a decir, la escuela no se le niega a nadie. Sin embargo, hay muchas carencias porque a pesar de eso, no existen muchísimas plazas para los futuros docentes, en este caso yo. Como maestro de educación física, hay muy pocas plazas, incluso comparadas con las que salimos cada año, cada generación. De decir, por un ejemplo, hay 60 plazas, exagerando incluso. Salimos 100 o 90 o 80 por generación. Entonces, haciendo de cuenta de que si los primeros 60 consiguen, pero sin embargo hay personas que ya siguen esperando una plaza. Entonces, esa parte me gustaría decir que muchas veces los sexenios no se han enfocado en esta parte, porque sí hay muchas escuelas que no tienen docente de educación física, hablando personalmente. Sin embargo, en el ámbito de los maestros frente a grupo o de aula, existe incluso más plazas, sí, claro que sí, pero cabiendo recalcar que igual hay muchas normales alrededor del estado e incluso del país. Haciendo otra parte de que muchas veces hay otros presidentes anteriores, sí hubo ese acercamiento, como decir, la educación, pero sin embargo al hacer eso se olvidaron de otras cuestiones en la cual causó un conflicto más allá y no se pudo detener. Entonces se volvió a olvidar esta parte y se quedaron muchas cosas a medias. Hay muchas cuestiones de problemáticas que surge, que la política no se enfoca mucho en eso y que considero yo que son muy visibles para la vista de todos. Yo no considero que todos los presidentes sean malos en el ámbito educativo, porque han cometido muchos errores, incluso han robado, pero ese es otro tema. Sino que considero que no están empapados realmente de lo que pasa en las comunidades educativas, de las carencias, de la falta de muchos conocimientos que ellos no tienen. Pero sin embargo, deberían acercarse a, no vayamos lejos, a una comunidad. Hay muchas comunidades marginadas en las cuales no tienen ese acceso 100% a la educación. Ahora se imaginan que un maestro de aula, o sea de ciudad, perdón, vaya a esos lugares. ¿Qué tanta problemática existe? En estos puntos a mí me gustaría enfatizar muchas partes a lo largo que se tomó en este video, de decir que hay muchos factores que muchas veces pasamos desapercibido. Como conclusión me gustaría decir que el labor docente, la parte política, el artículo 40, son temas muy importantes que se deberían profundizar más allá de decir la carencia que hay en ciertos factores e incluso saber sobresalir en esta parte que sabemos que es lo más bueno que tiene esta parte de la docencia, de la parte educativa, de la parte social que llevan los docentes y los alumnos, el desarrollo que tiene las comunidades, ciudades y entidades federativas a lo largo de todo el país. Quiero decir que a lo largo de este video quise enfatizar esa carencia que ha habido en esta parte educativa por parte de la parte política y sobresalir que los docentes son las personas más importantes que hay en cada país, debido a que con ellos no seríamos nada. Hay muchas cosas que muchas veces no tomamos en cuenta, de decir que a veces creemos que nosotros como alumnos estamos en lo correcto, pero sin embargo como docentes a veces no vemos más allá de los problemas que pasa la comunidad estudiantil, porque existen millones de problemas y que a veces no nos percatamos. Incluso podemos ver una persona feliz o que pensamos que es un relajista, pero muchas veces tiene muchos problemas en los cuales no sabe cómo llevarlo a cabo, y nunca tenemos ese acercamiento con el alumno como tal para saber qué está pasando y por qué no puede hacer estas actividades. Los alumnos tenemos
considero que esta parte de cómo recibir el conocimiento a través de la lectura, a través de la escritura, de la práctica, entre otras. Todos los alumnos tenemos capacidades diferentes de aprender y eso es lo que debemos tomarnos en cuenta y considero que se debería implementar mucho en la educación. Hablo en general desde preescolar hasta universidad. De decir, ¿sabes qué? Si tú te estresas, te desenvuelves muy bien en esa área, desenvuélvela al máximo y de esa manera tratar de enseñarle a todos los alumnos y acercarnos muy bien para saber qué sucede en su día a día. A pesar de que somos muchos, es importante tomarlos en cuenta a todos, desde el más inteligente hasta el que puede ser menos eficaz, pero sin embargo todos somos buenos estudiantes. Para terminar esta parte me gustaría hacer la mención de decir de que amo la docencia como tal. La docencia es una carrera muy preciosa, incluso que tiene muchos factores que no todos vemos, como ya lo había mencionado, y que esto trae muchas cosas buenas. La docencia es muy preciosa. Créanme que todos podemos desarrollarla de una manera única y especial. Todos tenemos nuestra manera de enseñar y de aprender también a veces de los mismos alumnos, de nuestros errores y de las experiencias que llevamos a cabo. Me gustaría que la docencia creciera más allá de lo que vemos hoy en día y tener ese acercamiento más de la parte política con las instituciones, con los maestros y con los propios alumnos. Considero que sería muy fundamental para el desarrollo del país, hablando del Estado de México y sobre todo en la parte de Chiapas, que carece mucho. Es muy importante tomar en cuenta todos los factores que me mencioné. Considero que fueron estructurados muy bien y pues eso es todo. Adiós.